Buenos días, queridos hermanos. Tenemos un Dios, el Dios de la Biblia, ¿verdad? Tenemos un Dios incomparable. Él es verdaderamente inigualable. No hay otro como Él. Porque solo nuestro Dios goza de una naturaleza excelsa y de atributos o cualidades perfectas. Y todo esto lo comenzamos a ver desde el mismo inicio de nuestras Biblias. Así que tomen sus Biblias y vayan al libro de Génesis. Porque desde ahí, desde Génesis, desde incluso el capítulo 1, verso 1, entendemos que Dios es eterno. Porque ahí se nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Implicando con esto que aún desde antes del inicio de cualquier cosa creada, Dios siempre existió. Él es eterno. Pero también en los versos del 2 al 31 de este capítulo 1, aprendemos que nuestro Dios es poderoso, sabio y perfecto, porque Él crea la tierra y todos los habitantes de la tierra y los crea de manera instantánea, perfecta y bella. Pablo nos dice que cuando observamos los cielos, ahí podemos ver su eterno poder y ¿qué? Y deidad. Desde Génesis vemos que Él es eterno, que Él es poderoso, que Él es sabio, que Él es perfecto, que Él es Dios. Pero Él no solamente crea, digamos que toda la tierra, todo el universo, galaxias, planetas, soles, lunas, mares, cielos, vegetación, animales y seres humanos, sino también en el capítulo 2, versos del 15 y 24, notamos que Él mismo, el Creador, sabio, perfecto y poderoso, instituye el trabajo y crea el matrimonio. Incluso nuestro sabio Dios es el que define exclusivamente Él y soberanamente cuáles son los roles del esposo y de la esposa en el matrimonio. Y todo esto, hermanos, lo sabemos, lo crea nuestro Dios de manera perfecta y bella. Claro, a la luz de su belleza, de su perfección, de su excelencia, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que al inicio de todo lo creado, todo era bueno en gran manera, ¿lo recuerdan? No había ningún error, no había fallas. Porque cuando Dios creó todo, lo creó a la luz de su naturaleza, perfecto y bello. Pero incluso no solamente vemos estos atributos o cualidades de nuestro Dios, sino también, además, su propia naturaleza. Porque en el capítulo 1, verso 26, quizá hasta de manera sorpresiva para algunos, ahí la Biblia nos deja entrever la naturaleza de nuestro Dios trino. Porque cuando Dios crea al hombre, señala, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es muy claro. Desde el libro del Génesis aprendemos mucho acerca de la naturaleza, es decir, del ser de Dios y además de los atributos o cualidades de nuestro Dios. Y hasta aquí hemos visto que nuestro Dios es trino, eterno, poderoso, sabio, perfecto. Pero Génesis también nos muestra que Él es proveedor. Porque en el capítulo 2, versos 9 y 16, notamos que Dios crea árboles con frutos muy variados y abundantes para que el hombre y la mujer los disfrutan y puedan comerlos hasta saciarse. Entonces nuestro Dios también es proveedor y lo vemos aquí desde Génesis. Bellísimo. Pero al mismo tiempo, en el siguiente verso, en Génesis 2:17, vemos que nuestro Dios es verdadero, fiel y justo. Porque tal y como se los advirtió al hombre y por ende el hombre a la mujer, los dos sufren el castigo de Dios por su desobediencia. Mueren espiritualmente y morirán físicamente. Y además, desde el capítulo 3, versos del 14 y hasta el 19, volvemos a notar que nuestro Dios es justo, es fiel, porque Él establece consecuencias justas para todos los que pecaron injustamente contra Él. Por un lado, lo dijimos así, lo repasamos, Él maldice personalmente a la serpiente y también a la tierra. Pero también, por otro lado, Él dicta consecuencias para el hombre y para la mujer. La semana pasada comenzamos a estudiar las consecuencias para la mujer y nos dimos cuenta que ella resultó muy afectada como madre
y como esposa por causa de su propio pecado, ¿verdad? Y esto fue así porque la mujer no quiso a Dios, no quiso la palabra de Dios, ni tampoco quiso el diseño de Dios para su vida. Por eso en los ámbitos donde pecó, que fueron donde Dios fijó, ¿verdad?, sus roles, ahí mismo la mujer enfrenta graves consecuencias en su ámbito maternal y en su ámbito matrimonial. Como madre, la mujer, no solamente Eva, sino todas las que nacieron después de Eva, ahora sufrirán muchos dolores físicos y emocionales mientras se embarazan y luego también a la vez mientras dan a luz a los hijos, y lo dijimos así también mientras crían los hijos a lo largo de todo el tiempo en que sus hijos están, digamos, bajo su cobertura ahí en la casa. Sufre mucho la mujer a causa de su pecado, ¿verdad? Del pecado de Eva. Y como esposa, pues también su matrimonio pues será afectado. Y yo creo que todos los que estamos casados nos damos cuenta de eso, tanto en el rol del esposo como en el rol de la esposa. Porque la esposa, lo vimos ahí en Génesis 3:16, ella tendrá una inclinación muy fuerte y pecaminosa de tomar el lugar de cabeza o líder que le corresponde a su esposo. Pero también ella sufrirá de su esposo porque su esposo querrá ser un líder o cabeza muy machista o dictatorial. Y todo esto, recuerden que fueron consecuencias de Dios para la mujer, porque la mujer no quiso a Dios, no quiso la palabra de Dios, ni tampoco quiso el diseño que Dios le dio como mujer, como madre, ni como esposa. Pero no solo hay consecuencias para la mujer. En los versos del 17 al 19, nuestro Dios también determina consecuencias justas para el hombre que fue injusto delante de él por su pecado. Y una vez más, Dios determinó todo esto porque Él es verdadero, hermanos. Él es fiel. Él es justo. Él no puede negarse a sí mismo en ningún ámbito o área de la vida. Pero hermanos, también desde Génesis, escuchen esto porque a veces aquí nos cuesta mucho afirmarlo. Desde Génesis vemos que Dios es soberano. Él es soberano. Porque ninguna persona y ningún evento le toman por sorpresa. Aunque nosotros pensamos que sí, ¿verdad? Que entró el pecado y se le escapó el Señor, ¿verdad? Pero no, Él es soberano, Él controla todas las cosas. Ninguna persona, ningún evento se sale de su control. Al contrario, Él es rey, está sentado en su trono en los cielos y gobierna desde los cielos sobre todo y sobre todos en todo momento. Y aunque no aprueba, ni impulsa, ni mucho menos tampoco participa de ningún pecado, lo que sí hace es que Él, a pesar de una supuesta oposición en contra de su voluntad y de nuestro propio pecado y el pecado de muchas personas, Él sigue avanzando sus planes y propósitos eternos. Y esto lo entendemos así, entre otras cosas, porque desde Génesis Dios se revela a sí mismo como un Dios paciente, misericordioso, perdonador y salvador, y Él escoge revelarse de esta manera, mostrarse de esta forma. Escucha esto, en el momento más oscuro de la historia, cuando el hombre y la mujer se rebelaron contra Él, lo rechazaron, lo abandonaron, digamos que hicieron guerra contra Él, pero Él escoge ese momento para hacer brillar su carácter paciente, misericordioso, perdonador y salvador, porque no es rápido, ¿verdad?, para mandar al hombre y a la mujer al infierno, cuando pudo hacerlo, ¿no es cierto? Él pudo determinar eso y hacerlo inmediatamente, pero no es así, porque Él es tardo para la ira, ¿verdad?, grande en misericordia. Al contrario, lo que sí es muy rápido nuestro Dios para hacer es que Él promete que vendría un hombre a vencer al diablo, para así vindicar su nombre y su carácter y salvar a pecadores que merecen su ira. Y hermanos, toda esta naturaleza, carácter, atributos de nuestro Dios, debemos tenerlos muy presente en nuestras vidas. No solo porque hoy abordaremos en nuestro sermón la triste cosecha donde el hombre sembró pecado, y nos daremos cuenta de las graves consecuencias que vinieron sobre la tierra y sobre los hombres en general,
sino también porque hoy debemos ser honestos, también nosotros somos tentados y a veces caemos en pecado, ¿no es cierto? Y también a veces sufrimos consecuencias, a veces no tan graves, pero a veces sí muy graves y que incluso se extienden a personas que están hasta a nuestro alrededor. Por eso, el carácter de nuestro Dios y los atributos de nuestro Dios que hemos estado estudiando desde Génesis, debemos tenerlos muy presentes. Porque aún en esos momentos más difíciles, en la furia de la tentación, o cuando ya hemos pecado y estamos sufriendo las consecuencias del pecado, si somos hijos de Dios, debemos recordar que aún en esos momentos muy oscuros, muy adversos, hermanos, gozamos de la presencia, amor y favor permanente de un Dios que nunca cambia, que sigue siendo el mismo. Él sigue siendo un Dios trino, poderoso, perfecto, sabio, verdadero, fiel, justo, sabio, paciente, misericordioso, perdonador y salvador. Desde el inicio de todo y hasta ahorita en nuestros días y hasta por toda la eternidad, porque Él es eterno. Y es a la luz de su carácter y atributos que hoy nuestro Dios, por medio de Cristo y la palabra de Cristo, a todos, ¿verdad? Los que por pura gracia Dios ha salvado y nos ha unido a Cristo, por medio de Cristo Él nos ayuda a vencer cualquier pecado. No puede existir en la vida de un cristiano el lenguaje para comunicar, no, es que este pecado no lo puedo eliminar de mi vida. No, porque Cristo es suficiente. Pero también Cristo nos ayuda a lidiar piadosamente y no pecaminosamente con cualquier consecuencia de pecado. Por eso todo este carácter de nuestro Dios y de la persona de Cristo, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, debemos procurar abrazarlo y recordarlo siempre. Pero en esta mañana, desde Génesis 3, versos del 17 al 19, vean ahí sus Biblias, vamos a abordar la triste cosecha donde el hombre sembró pecado. Y esto lo vamos a hacer respondiéndonos a 3 preguntas muy puntuales. Y este es el bosquejo para el sermón de esta mañana. La primera pregunta es, ¿por qué maldijo Dios la tierra? ¿Por qué maldijo Dios la tierra? La segunda pregunta es, segundo punto del sermón, ¿cuál fue la maldición de Dios a la tierra? ¿Cuál fue la maldición de Dios a la tierra? Y la tercera pregunta que nos vamos a responder es, ¿cuáles fueron las consecuencias de Dios para el hombre? Y todo esto, recuerden, porque vamos a estar observando la triste cosecha donde el hombre sembró pecado. Pero vamos a leer esta sección, solamente capítulo 3, comenzando en el verso 17 y hasta el 19. Ya hemos pasado las consecuencias de la mujer y ahora Dios da consecuencias al hombre. Vean ahí sus Biblias, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti necesitados de escuchar tu palabra. Señor, oramos como iglesia pidiéndote primero que perdones nuestros pecados. Señor, no queremos minimizar ningún pensamiento altivo, ninguna palabra ociosa, ninguna acción perversa que hemos cometido, Señor, que hemos hablado, que hemos pensado contra ti. Perdónanos. Por favor, Señor, límpianos y abre nuestro entendimiento para poder comprender tu carácter, tu persona, tus atributos, a tu Hijo, aún en medio de situaciones tan feas, tan difíciles y tan adversas que sufren no nada más las personas que no te conocen, sino también aquellos que te conocemos y que poco a poco nos estás transformando. En el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta es, ¿por qué maldijo Dios la tierra? Vean ahí sus Biblias, Génesis 3, verso 17. Y al hombre dijo, recuerden que está hablando Dios, ¿verdad? Y ahora se dirige, vean a quién, al hombre, literalmente a Adán. Es muy específico, ¿verdad? Esta es la primera vez en Génesis que vemos el nombre propio de Adán. Y pareciera ser que esto es muy intencional en nuestras Biblias,
Porque quizá Dios desea subrayarnos ahora las consecuencias que va a hablar a Adán por su propio pecado. Y aquí viene la respuesta del por qué Dios maldijo la tierra. Noten lo que Dios le dice a Adán, verso 17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Esa es la causa o la razón del por qué Dios maldijo la tierra. Porque Adán obedeció a su esposa con un pensamiento pecaminoso, ¿verdad? Y él comió del fruto del árbol que Dios le dijo que no debía de comer. Y para entender un poquito más lo que está sucediendo aquí, por qué es que Dios maldice la tierra, necesitamos regresar a Génesis capítulo 1, vayan allá a sus Biblias. Génesis capítulo 1, verso 26, porque ahí se nos deja ver una plática, una conversación entre las tres personas de la Trinidad. Ahí observamos y leemos que nuestro Dios Trino está planeando, ¿verdad? Crear al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre cumpla con una tarea muy específica y particular como su representante. Vean Génesis 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y aquí está la tarea. Y señoré, o para que señoré. Hay un propósito del por qué Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. No es nada más para vernos muy bonitos, ¿verdad? Distinguidos. No, hay un propósito. Y señoré en los peces del mar. En otras palabras, para ser sus representantes, sus virreyes aquí en la tierra y entonces ejercer dominio sobre la tierra. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, bestias, toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en los versos 27 y 28 notamos que Dios así lo hizo, tal y como lo deseó en su voluntad, lo cumplió. Él crea al hombre y a la mujer a su imagen, los bendice, les ordena que se multipliquen y además les manda que juzguen la tierra, que ejerzan dominio sobre la tierra, que señoreen sobre toda la tierra y los habitantes de la tierra. Y no lo perdamos de vista, pero el principal responsable de esta tarea, ¿quién creen que es? El hombre, el hombre. Porque Dios crea primero ¿a quién? Al hombre. Y luego después de eso Dios crea a la mujer para que sea la ayuda idónea del hombre. La forma incluso del costado del hombre, ¿verdad? Denotando con esto igualdad ante los ojos de Dios, pero también al pensar en que Dios crea primero al hombre y luego a la mujer, pues ahí hay algo visible en cuanto al liderazgo, autoridad que se ejerce, ¿verdad? En una relación entre hombre y mujer, esposo y esposa. Y esto se subraya la responsabilidad de Dios ante Dios del hombre en el capítulo 2, verso 15, en cuanto al tema de ejercer dominio sobre la tierra, porque ahí en Génesis 2:15 vemos que Dios pone personalmente al hombre, lo coloca en el huerto para que lo cuide y lo trabaje. Y todo esto es muy importante para entender por qué es que Dios maldijo, habló una palabra de maldición sobre la tierra. ¿Por qué fue esa consecuencia tan cruel? Y hermanos, piensen en esto. El hombre fue creado por Dios de la tierra y fue ordenado por Dios para gobernar sobre la tierra. Digamos que en un sentido, hasta Dios mismo formó personalmente y promovió también personalmente, estableciendo al hombre en la tierra para que fuera su gobernante, su administrador, ¿verdad? Su mayordomo sobre la tierra. Él lo formó, lo promovió y lo estableció ahí. Pero en el capítulo 3, versos del 1 al 6, vemos que el hombre no fue el mayordomo que debía de ser. Él no fue la cabeza o líder que Dios le mandó ser. Él le falló, hermanos, absolutamente a todos. Comenzando con Dios, porque no quiso a Dios, ni tampoco quiso el diseño de Dios para su vida como hombre y como esposo. Y entonces él, en su propia iniciativa, abandonó a Dios, la palabra de Dios, y abrazó sus propias concupiscencias, sus propias pasiones desordenadas, y pecó contra Dios. Pero también no solo le falló a Dios, sino al mismo tiempo le falló a su esposa, porque no la amó,
no la lideró, no la protegió, ni tampoco la cuidó de las garras de Satanás, sino que la abandonó y la dejó sola, ¿verdad?, para enfrentar a Satanás. Y entonces la mujer fue engañada y pecó contra Dios. Adán le falló a Dios, le falló a su esposa, pero también en un sentido le falló a la tierra y a todos los habitantes de la tierra. Porque no cuidó ni gobernó la tierra como debía hacerlo, como Dios le mandó, como Dios le ordenó. No fue un fiel mayordomo o representante del Rey del universo. Adán le falló a todos sin excepción. Y hermanos, cuando pecó delante de Dios, Adán, escucha esto por favor, Adán lo hizo de manera muy consciente, muy deliberada y rebelde. Porque la Biblia no dice que Adán fue engañado, ¿verdad? ¿O sí? No, no dice eso. La Biblia solo señala en el capítulo 3, verso 6 al final, que la mujer dio de comer al fruto al hombre y entonces el hombre comió. Y esto demuestra que Adán pecó ante Dios de manera muy desafiante. No hubo necesidad de engañarlo. Él pecó ante Dios de manera muy desafiante, consciente y abierta delante de Dios. Esto es muy feo, ¿verdad? No se necesitó la intervención de Satanás para hacer caer y pecar al hombre. El hombre fue rebelde. Y por ese pecado espantoso, digamos que porque Adán es ahora un insurrecto obstinado que se levanta en armas, ¿verdad?, en guerra contra Dios y contra la palabra de Dios. Es por ese pecado muy rebelde y obstinado que Dios maldice la tierra donde él debía, pues, practicar su rol, ejercer la tarea que Dios le dio. Y todo esto fue por causa ¿de quién? De Adán, de su pecado obstinado, rebelde, abierto. Y esto es enfático por lo que se añade en Génesis 3, verso 17. Vamos a leerlo otra vez de nuevo desde el inicio, véanlo ahí. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, y aquí viene, maldita será la tierra por tu causa. Escucha esta frase. Piensa en lo que debió haber experimentado Adán cuando Dios está hablando contra él y le dice: voy a maldecir a la tierra por tu causa, por tu desobediencia, por tu pecado. Sin duda que Adán se sintió muy avergonzado. Si esto lo vemos, ¿verdad?, cuando peca y se esconde con Eva, ¿verdad?, de Dios. Lo vemos ahí avergonzado de su desnudez. Imagina, escuchando la voz de Dios, confrontándolo con su pecado y hablando maldición a la tierra. Seguramente él sufrió mucha vergüenza. Porque, hermanos, si Dios maldijo la tierra, no fue por causa o por voluntad de la propia tierra. No, fue porque Adán pecó en la esfera o en el ámbito donde Dios le ordenó que debía gobernar. Y Dios le había dado todo para hacerlo. Lo hizo, lo formó, lo creó a su imagen y semejanza. Y él pudo hacerlo, como decimos por ahí, ¿verdad?, con las manos en la cintura, ¿verdad? Pudo hacerlo con la ayuda de Dios, pero decidió no hacerlo. No quiso a Dios. No quiso la voluntad de Dios. No quiso cumplir la tarea de Dios. En un sentido, quiso cumplir su propia tarea, ¿verdad? Su propia agenda, sus propios deseos. Hermanos, con esto aprendemos que cuando pecamos, siempre habrá consecuencias por nuestro pecado. Lo voy a repetir. Cuando pecamos, hermanos, siempre habrá consecuencias por nuestros pecados. Algunas veces más graves y extensas que otras, ¿verdad? Pero siempre habrá consecuencias si pecamos delante de Dios. Las consecuencias, digamos, que vienen detrás, por delante de nuestro pecado. Nos persiguen. Ahí están. Hermanos, que esto nos impulse a cuidar nuestras vidas de cometer pecado. Que esto nos aterre, ¿verdad? Primero pensando en que estamos ofendiendo a un Dios que es amoroso, misericordioso, paciente, bondadoso, fiel, verdadero. Pero también que esto ocasione mucha
mucha precaución en nosotros, porque otra vez si pecamos van a venir consecuencias a nuestras vidas. Sí o sí, ahí van a estar. Y con esto entramos a nuestro segundo punto. ¿Cuál fue la maldición de Dios a la tierra? Y la respuesta está ahí en el verso 18, noten. ¿Cuál fue la maldición de Dios a la tierra? Verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pero antes de abordar este verso, quisiera recordarles lo que la Biblia nos enseña cuando un lugar, persona o nación es declarada por Dios bendita o maldita. Necesitamos prestar atención, ¿verdad? Y entender cuándo es que Dios declara bendición o maldición y qué sucede con las personas a las que Dios les manifiesta, declara, ahora sí que decreta, ¿verdad? Bendición o maldición. Y el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos muestra claramente lo que sucede cuando Dios bendice o maldice a alguien. En ese caso, cuando Dios decreta en el antiguo pacto promesas de bendición y de maldición a Israel en función a su obediencia y desobediencia. Pero vamos a ver ahí en Deuteronomio capítulo 28, verso 3, y notemos cuáles son primero las promesas de bendición que Dios habla al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 28, verso 3. Vean ahí, vamos a ir rápido. Deuteronomio 28, verso 3. Dios está hablando y dice, bendito serás en la ciudad y en el campo. Verso 4, bendito el fruto de tu vientre, tierra, bestias, vacas y ovejas. Verso 5, bendita será tu canasta. Verso 6, bendito será tu entrar y salir. Verso 7, Jehová derrotará a tus enemigos. Todo esto es bendición de Dios. Así se manifiesta, así se observa. Verso 8, Jehová bendecirá tus graneros. Verso 10, los pueblos te temerán. Verso 11, Jehová te hará sobreabundar en bienes, hijos, animales y comida. Verso 12, Jehová mandará lluvia sobre tu tierra y no vas a pedir prestado, al contrario, vas a prestar a otros. Verso 13, Jehová te pondrá como cabeza y no como cola. Estará siempre arriba y no por debajo. Todo esto representa la bendición de Dios que da, en este caso a la nación de Israel, otra vez en función a su obediencia o desobediencia, considerando esta relación de un pacto condicional que tuvo Israel con Dios, ¿verdad? Impresionante. Hermanos, cuando bendice Dios a alguien, con esto aprendemos que Dios lo manifiesta derramando su gracia, su protección y su provisión de manera abundante y de forma permanente. Aunque aquí fue de manera temporal con Israel, otra vez, porque esto está asociado con el antiguo pacto, un pacto condicional. Cuando Dios le dijo a Israel, si me obedeces, bendición. Si me desobedeces, maldición. Pero con esto aprendemos que cuando Dios bendice a alguien, declara bendición a una persona o nación, pues hay gracia de Dios, favor de Dios, protección de Dios, provisión de Dios. Pero ahora vean lo que sucede cuando Dios maldice a alguien. Vean sus Biblias ahora a partir del verso 16, de Deuteronomio 28, 16. Lo mismo que Dios bendice es lo mismo que Dios maldice. Verso 16, maldito serás en la ciudad y en el campo. Verso 17, maldita será tu canasta. Verso 18, maldito el fruto de tu vientre, tierra, vacas y ovejas. Noten quién está maldiciendo, ¿verdad? ¿Quién es? Dios, nuestro Dios. Verso 19, maldita será tu entrada y salida. Verso 20, Jehová, observa eso, Jehová te enviará maldición, quebranto y asombro hasta destruirte. Verso 21, Jehová traerá sobre ti la muerte. Verso 22, Jehová te herirá con tisis, fiebre, inflamación y una infinidad de enfermedades, ¿verdad? Y todavía hay más, lo pueden seguir leyendo ahí en sus casas. Pero el punto es que cuando Dios maldice a alguien, esa persona, escucha esto, ya no disfruta más de su gracia, favor, provisión y protección. Ahora Dios lo empobrece, lo abandona, lo enferma y en últimas hasta lo mata. Ese es nuestro Dios. Y miren, cuando Dios maldice a la serpiente y a la tierra, por un lado podemos entender que Dios les anticipa su destrucción para siempre. Y sabemos que esto sucederá así, porque más adelante en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 12, se nos dice que la tierra será fundida en fuego, ¿no es cierto? Dios la va a destruir.
Y luego en Apocalipsis 20, verso 10, vemos que Satanás, la serpiente antigua, junto con todos los pecadores que rechazaron a Dios mientras estuvieron vivos, serán quemados para siempre con fuego en el lago de fuego eterno. ¿Por qué? Porque Dios ha maldecido a Satanás y en un sentido, aquellos que no se arrepintieron por sus pecados serán declarados malditos, ¿verdad? Porque no reconocieron a aquel que se convirtió en maldito y fue a la cruz por nosotros. Aunque no pecó, Él sufrió nuestra pena y nuestro castigo. Pero hay algo más que sucede cuando Dios maldice la tierra. A partir de ahí, a partir de que Dios habla maldición a la tierra ya no disfruta el favor de Dios. Ahora la tierra se vuelve imperfecta, dañada. En palabras del apóstol Pablo ahí en Romanos 8, verso 20, la tierra ahora se encuentra sujeta, ¿se acuerdan a qué? A vanidad, a inutilidad, a esterilidad. Y lo estudiamos. Antes de la entrada del pecado, toda la creación era buena en gran manera. La tierra era caracterizada por paz, armonía, colores, digamos, hasta sabores, ¿verdad? Bellos y hermosos y muy variados frutos. La tierra era, en un sentido, podemos decirlo también, muy fecunda, ¿verdad? Pero ahora, después de que aparece en escena el pecado y Dios maldice la tierra se convierte, escucha esto, en un lugar de resistencia, de frustración, de esterilidad, porque Dios la maldijo y ya no está recibiendo el favor de Dios, la gracia de Dios. Pero regresen ahí a Génesis 3 y vean cómo todo esto se señala en el verso 18. Vamos a leerlo de nuevo. La maldición de Dios a la tierra. Capítulo 3, verso 18 de Génesis. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esto es trágico, hermanos. Es verdaderamente espantoso. Porque espinos y cardos apuntan a una vegetación completamente y totalmente improductiva y muy hostil. Piensa en eso. Antes no había esto, pero ahora hay espinos y cardos. Y además, estos espinos y cardos, esta vegetación, ¿verdad? Con espinas, debido a que crecen junto con todos los árboles, crecen ahí pegados, ¿verdad? A ellos, ahora la vegetación ya no será abundante. Será limitada, porque es afectada por estos espinos y cardos. Y a veces no dimensionamos bien estas consecuencias, ¿verdad? Porque nunca vivimos en un lugar perfecto, bello, sin pecado, abundante. No, siempre hemos vivido en un mundo caído y afectado por el pecado. Pero piensa en esto. A partir de Génesis 3:18, Adán ya no podrá gobernar más sobre una tierra perfecta, bella, incluso cooperativa cuando él lo gobierna. No. Ahora Adán sufre mucho. Ya no disfrutan ni siquiera de una tierra llena de gran variedad de árboles donde puede comer del fruto las veces que quiera hasta saciarse, ¿verdad? Esto ya no será posible. Ahora Adán vivirá en un lugar muy diferente, porque la tierra está sometida de manera permanente a la maldición de Dios. Y por eso ahora la tierra producirá hierba mala con espinas. Y lo sorprendente de todo esto, quizás no lo hemos pensado, ¿verdad? Pero estas hierbas hostiles, espinosas y dañinas saldrán solitas de la tierra. No es necesario que las plantes, y yo creo que muchos de los que tenemos ahí césped, zacatito, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Ahí están las plantas feas, horribles, ¿verdad? Que salen sin que uno las quiera. Salen de la tierra solitas. Bueno, eso es parte de la consecuencia del pecado de Adán. Forma parte de la maldición de Dios a la tierra. Que solitas crezcan estas hierbas malas, espinosas, y surjan ahí de la tierra solitas sin que las plante nadie, y encima de eso afecten a los árboles bonitos, ¿verdad? Lindos. Por eso, una vez más, ahora hasta en eso Adán sufre. Ya no hay abundancia como antes lo hubo. No hay colores, olores como en el inicio, sabores. Todo esto ahora se limita. Esto es increíble.
Y todo esto como resultado de la maldición de Dios sobre la tierra, porque el hombre pecó, desobedeció a Dios. Y miren, hay algo muy interesante, porque la Biblia utiliza muchas veces la imagen de espinos y cardos como un símbolo de juicio y de esterilidad espiritual con las personas. Aquí les van un par de ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Segundo de Samuel, capítulo 23, versos 6 y 7. Segundo de Samuel, capítulo 23, versos 6 y 7. Aquí tenemos el juicio divino a pecadores. Aunque son palabras de David, ahí está hablando el Señor por medio de David. Y vean lo que señala en los versos 6 y 7. Mas los impíos, segundo de Samuel 23, 6. Mas los impíos serán todos ellos como ¿qué? Espinos arrancados. Juicio divino. Maldición de Dios. Eso es lo que apunta a espinos y cardos. Como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo, ¿qué cosa? Quemados en su lugar. Hebreos 6:8, otro pasaje del Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes, ¿verdad? Pero pues no tenemos tiempo para ver todos. Pero ahí en Hebreos 6:8, cuando el autor de Hebreos está enseñando acerca de la apostasía, ¿verdad?, de aquellos que abandonan a Cristo y por lo tanto la iglesia de Cristo, entonces dice algo muy interesante en el verso 8 en relación a ellos, que es una tierra, según el contexto, verso 7, que produce, vean el 8, espinos y abrojos. ¿Quiénes son los que producen eso? Los apóstatas. La que produce la tierra, espinos y abrojos, es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Con esto vemos que la Biblia utiliza como ilustración otra vez los espinos y cardos para apuntar la esterilidad espiritual e incluso el juicio de Dios contra personas que han pecado contra Él y no se arrepienten. Pero regresemos ahí a Génesis 3:18, porque con esto podemos pensar y ver que los espinos y cardos que están aquí en Génesis 3:18, aunque son reales y verdaderamente afectan a la tierra, también podemos pensar, ¿verdad?, que pueden servir como señal para ver cómo es que Dios maldice a la tierra y cuál es el resultado de cuando Dios maldice a la tierra. Y todo esto por causa del pecado de Adán. Y esto debe causar de nuevo en nosotros una aversión por el pecado. Porque si pecamos, hermanos, además de ofender a nuestro Dios bueno y amoroso, paciente y misericordioso, también debemos recordar que si pecamos, y cuando pecamos, van a venir otra vez consecuencias por causa de nuestro pecado. Y en el caso del pecado de Adán y de la consecuencia en la tierra, digamos que la tierra que debió ser dominada por Adán, ahora es una tierra que quiere someter a Adán con sus espinos y cardos, con dolor y cansancio. Piensa en eso. Ese es el efecto por el pecado de Adán. La tierra que él debió haber labrado, cuidado y trabajado de manera muy linda y preciosa, ¿verdad? Digamos que con las herramientas que Dios le dio, con su imagen y semejanza, ahora le es imposible. No solamente porque la tierra ha sido maldecida, sino inicialmente porque él es un cadáver espiritual. Ya la imagen y semejanza de Dios en su vida está totalmente distorsionada, manchada. No fue quitada, pero está muy afectada. Y encima de eso, la tierra hace guerra contra él. Y la tierra le produce ahora a él dolor y cansancio. Y con esto entramos a nuestro tercer y último punto. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Dios para el hombre? Y la respuesta ahí la comenzamos a ver en el verso 17 al final. Vean las consecuencias de Dios para el hombre. Verso 17 al final. Con dolor comerás de ella algunos días
No, todos los días de tu vida. En otras palabras, este dolor, Adán, lo vas a sufrir para siempre y mientras vivas. Y de manera notable, esta palabra dolor ahí en el verso 17 es la misma palabra dolores que Dios usó en el verso 16 para declarar que la mujer iba a sufrir dolores en sus preñeces. Y esto es muy interesante porque con esto aprendemos que este dolor que sufrirá el hombre en el verso 17 al final, cuando pues quiera o pretenda comer de la tierra, también representa un dolor que no solamente va a ser un dolor físico, sino también interno. Es decir, no nada más va a experimentar mucho cansancio, incluso hasta accidentes, ¿verdad? Sino también va a sufrir mucha frustración, depresión, ansiedad, temores, ¿verdad? Muchas cosas. Y esto, hermanos, no se va a terminar. No hay nada ni nadie que pueda revertir esta situación. Es más, ni la confesión y ni el arrepentimiento de los pecados de Adán quitaron esas consecuencias. Las consecuencias van a estar para Adán ahí mientras viva y para todos los que le seguimos a Adán mientras vivamos. Nos van a alcanzar y nos han alcanzado. Nos afectan y nos van a afectar también a nosotros hasta que muramos. Es más, hasta que esta tierra sea quemada por completo. Hasta ese momento vamos a sufrir, aunque en el milenio, pues la vegetación va a ser transformada de una forma muy especial y linda. Gracias al Rey Jesucristo, el Dios hombre que va a venir, pues ahora sí que a reinar y a cumplir esa tarea y expectativa de Dios de que un hombre, el último Adán, viniera Jesucristo a reinar sobre esta tierra y entonces hubiera paz, armonía, colores, sabores. Pero mientras tanto, esto, pues principalmente, puntualmente los hombres lo vamos a sufrir mucho. Muchos dolores físicos e incluso emocionales. Y recuerden que esto no es un castigo de Dios para Adán, aunque pues se escuche muy fuerte, ¿verdad? Pero hay algo más fuerte. El castigo del pecado es la muerte. Pero esto que sufre Adán y todos los que venimos después de Adán son consecuencias por el pecado de Adán. Porque Adán desobedeció a Dios y Dios habló, declaró consecuencias para él y para toda la tierra. Maldijo la tierra y ocasionó consecuencias para Adán, que prevalecen para todos nosotros en nuestros días. Pero todavía hay más consecuencias. Ven ahora el verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y esto añade, si fuera posible, y claro que lo es, más sufrimiento, ¿verdad? Porque ahora en lugar de comer, Adán libremente y gozosamente piensa en esto, de arriba de los árboles del fruto y de manera fácil, nada más cogerlo y comerlo sin necesidad de limpiarlo ni prepararlo. Ahora, a partir de que Dios le declara una maldición, él tiene la necesidad de inclinarse a la tierra, de sufrir mucho y de levantar la comida y pues en un sentido prepararla porque está sucia, está llena de espinos, de cardos. Por eso el verso 19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y claro, este pan no apunta a un pan de trigo, ¿verdad? Sino un alimento que denota ser diario, continuo, habitual, necesario para mantenerte vivo. Y miren, todo esto otra vez sucede, no porque Dios lo quiso hacer de esta manera. Dios lo hizo todo bueno en gran manera. Si esto pasó así, sucedió así, fue por causa del hombre. Y ahora el hombre, solo mediante un trabajo duro y fatigoso, va a obtener su sustento diario. Aunque quizá alguno pudiera decirme aquí, oye pastor, no, pero mira, yo estoy trabajando en un trabajo donde estoy bien contento y bien feliz. Espera el momento donde vas a sufrir. Incluso ni te estás dando cuenta, pero pues sufres cansancio, sufres dolor, sufres con los pecadores a tu alrededor. Sufres mucho, sufrimos mucho. Esto no era así al inicio, no era así. Todo se afectó, todo, digamos, se frustró, se volteó en su naturaleza. Y esto va a durar para siempre.
Porque vean una vez más lo que establece el verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra. Y con esto Dios una vez más está enfatizando que el hombre va a morir. Porque él pecó. Y Dios es fiel y justo. No puede negarse a sí mismo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Claro, Dios lo formó, ¿verdad? El polvo de la tierra, y le sopló aliento de vida, y entonces el hombre fue un ser viviente. Pero de ella fuiste tomado, y polvo eres, y al polvo vas a volver. En otras palabras, Adán, esto que vas a sufrir, que vas a enfrentar, lo vas a sufrir durante toda tu vida y hasta que te mueras. Y esto es una realidad para nosotros. En un grado o en otro sufrimos dolores y cansancios cuando trabajamos. Tenemos que preparar la comida. Tenemos que limpiarla. Tenemos que cocinarla. Antes no era así. No había necesidad. Tú solamente agarrabas un fruto y era suficiente para deleitarte en su sabor y saciarte, ¿verdad?, hasta donde quisieras. Pero todo eso se afectó. Prestemos atención, hermanos, y tengamos cuidado. Porque incluso, aunque Dios perdona cualquier pecado si lo confesamos y nos arrepentimos, también es cierto que las consecuencias no se quitan. Van a prevalecer y las vamos a sufrir. La Biblia está llena de ejemplos de personas que amaron a Dios, pero que en un momento de sus vidas pecaron. Y aunque Dios los perdonó porque se arrepintieron, esos hombres sufrieron consecuencias muy tristes. Si no, piensen, por ejemplo, en el mismo Moisés, ¿verdad? En el autor de este libro de Génesis y de todo el Pentateuco. Este Moisés fue un hombre que amó a Dios, ¿no es cierto? Fue un profeta de Dios. Fue una persona que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y fue la persona que Dios usó para entregarle la ley y él a su vez le entregara la ley a su pueblo. Ese es Moisés, una persona que verdaderamente amó a Dios y fue salvo por Dios. Pero en un momento de su vida, en Números capítulo 20 se nos cuenta que Moisés pecó contra Dios. No sé si recuerden la escena. Pero él peca no difamando a Dios, ¿verdad? No blasfemando contra su nombre, sino hace exactamente lo que hizo Adán y Eva. Le desobedeció. Porque Moisés no quiso la palabra de Dios en su vida. Y en lugar de nada más hablarle a la roca para que saliera el agua y el pueblo de Israel fuera pues saciado de su sed, ¿qué es lo que hace Moisés? Golpea la tierra y encima de eso pues regaña bien feo al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Se arrepiente, pide perdón. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Le perdona o no le perdona? Sí le perdona. Pero puedes ir a Deuteronomio 30, 31, 32 y 33 y darte cuenta que aunque Moisés le decía: oye, por favor, déjame entrar a la tierra prometida, porque Dios le dijo: por tu pecado no vas a entrar a la tierra prometida, ni vas a meter a mi pueblo ahí. Dios le dijo: ya basta, no vas a entrar. Ahí tenemos un ejemplo bíblico de cuando Dios, aún a sus hijos que pecan y los perdona si se arrepienten, sufren consecuencias por sus propios pecados. Y podemos continuar con más ejemplos bíblicos, ¿verdad? Podemos pensar, por ejemplo, en Sansón, en David, en Salomón, incluso en una pareja matrimonial ahí en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. O en los que se estaban emborrachando ahí en la cena del Señor, que Dios determina consecuencias a sus vidas. Muchos ejemplos. Pero miren, piensen en estos otros de la vida diaria. Por ejemplo, en el matrimonio. En los casos de adulterio y fornicación. Si te arrepientes, si fornicas o adulteras, y te arrepientes verdaderamente, genuinamente, Dios te perdona. Sí, Dios te perdona. Pero eso no quita las consecuencias que pueden venir como un divorcio,
como la pérdida de la confianza de tu cónyuge, o como las heridas en la familia, en los hijos, en tus amistades cercanas. Piensa en esta otra área, en el trabajo, en los casos donde te ves involucrado o involucrada en mentiras, fraudes o robos. Claro, otra vez, si te arrepientes, Dios te perdona. Él es misericordioso, tardo para la ira. Pero eso no elimina la posibilidad de que enfrentes consecuencias como despidos, sanciones y en los casos más graves hasta la cárcel, ¿verdad? O incluso piensa en tus relaciones con otros. Si mientes, difamas y te la pasas criticando a otros, si te arrepientes, también Dios te perdona. Si confiesas tu pecado como Él lo declara, como Él lo habla, Dios te perdona. Él es amoroso, paciente, misericordioso, Él es Salvador. Pero eso no borra las consecuencias que puedes enfrentar, como la pérdida de amistades, como fracturas en la familia, o incluso hasta divisiones en las iglesias, por causa de tu chisme, difamación, o en temas financieros. Si eres codicioso y no diligente con los recursos que Dios te ha regalado y te ha puesto en tus manos para administrarlo, y no lo haces, eres muy codicioso, gastalón, no lo administras bien. Si te arrepientes, confiesas tu pecado, Dios te perdona. Pero eso tampoco quita las consecuencias probables como manchas en el buró de crédito, ¿verdad? O como deudas que se incrementaron, o tensiones en la familia, en el matrimonio. ¿Por qué pasa esto? Porque las consecuencias ahí están. Y Dios es muy sabio, ¿verdad? ¿Por qué será que Dios permite que las consecuencias estén ahí? Probablemente para que aprendamos una lección, ¿verdad? Para que seamos personas más atentas a nuestra vida espiritual, a nuestra forma de pensar, de hablar y de tomar decisiones. Hermanos, todo esto debe hacernos pensar 2 veces cuando nuestra carne quiere comer pecado. Como dice el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro 2, verso 11, debemos procurar los que somos hijos de Dios, abstenernos de los deseos carnales que están batallando, guerreando, luchando con el alma. Lo estudiamos ahí con los varones, ¿verdad? Esa es parte de nuestra responsabilidad a la luz de nuestra naturaleza de ser peregrinos y extranjeros, de estar de paso aquí en la tierra. Debemos de abstenernos de darle de comer pecado a nuestra carne, pero también debemos procurar al mismo tiempo mantener buena nuestra forma o manera de vivir. Porque hermanos, si no lo hacemos y pecamos ante Dios, aunque Dios puede perdonarnos, otra vez quiero subrayarlos, y nos perdona, verdaderamente, se olvida de nuestros pecados, no porque tiene Alzheimer, ¿verdad? Sino porque ya no trae a la mesa de nuestra relación con Él nuestros pecados, ya no los saca a la luz, como a veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? En el matrimonio, mira, ¿te acuerdas allá? Pero Dios no es así. Dios nos perdona y nos perdona de verdad. Nos limpia, nos purifica. Si pecamos, Él lo hace. Si confesamos nuestros pecados, lo reconocemos. Pero muy probablemente van a venir consecuencias a nuestra vida y no se van a quitar. Y muy probablemente también van a afectar a todos a tu alrededor o a muchos a tu alrededor. Vamos a tener que lidiar con eso. Y gracias a Dios que estos 2 últimos sermones nos ayudan mucho, porque estamos viendo consecuencias del pecado en la mujer y consecuencias del pecado en el hombre, ¿verdad? Nos van a ayudar mucho para estar atentos, alertas a nuestras vidas, porque esto es una gran verdad. Pasa y va a seguir pasando. Hemos visto que Adán y Eva sufren graves consecuencias, no son leves, sufren profundas consecuencias personalmente y pues afectan a muchos, ¿verdad? Llegan a nuestros hogares, llegan a nuestros trabajos, llegan a la tierra, llegan a todos los ámbitos del mundo que Dios creó. Todo esto debe hacernos pensar seriamente antes de pecar, porque el placer del pecado es muy breve y es engañoso, porque al final tiene un sabor muy amargo, porque viene detrás de él consecuencias tristes, feas, que vamos a tener que lidiar
si pecamos contra Dios. Esto puede suceder con nuestras vidas si pecamos. Sufriremos personalmente consecuencias, pero también otros a nuestro alrededor van a sufrir. Pero miren, hermanos, en medio de todo esto, en la furia de la tentación o en la triste condición en que probablemente se encuentran algunos de los que están aquí, que ya han pecado o que están sufriendo consecuencias de pecado, en medio de toda esta adversidad que probablemente estás enfrentando hoy, te animo a recordar el carácter y los atributos perfectos de nuestro Dios. Porque Él es inmutable. Él no cambia y Él sigue siendo poderoso, perfecto, sabio, verdadero, fiel, justo, soberano, paciente, misericordioso, perdonador y salvador. Él sigue siendo como Él siempre ha sido. Nunca cambia. Y puedes disfrutar y gozar de su favor, de su presencia, de su amor, de su gracia, aún y cuando estés en la furia de la tentación, aún y cuando estés sufriendo, porque pecaste y hay una convicción de pecado en tu vida, aún y cuando estés atravesando dificultades, consecuencias por tu pecado, ahí está Dios. Ahí está para sostenerte. Puedes confiar en Él. Así que si eres un hijo o una hija de Dios y necesitas su ayuda para no caer en la tentación, o si necesitas de su intervención para que te ayude a lidiar con las consecuencias de pecado, de tu propio pecado y de los pecados de Adán y Eva, ¿verdad? En tu familia y en tu matrimonio, y hacerlo de forma piadosa, ¿verdad? A la luz de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque Él te ha hecho una nueva criatura en Cristo y te ha unido a Cristo. Y a la luz de esa nueva naturaleza, entonces, aunque estés en la furia de la tentación, aunque hayas pecado o aunque estés sufriendo por las consecuencias del pecado, a la luz de la obra de Dios, por medio de Cristo, al unirte a Cristo, al tener una nueva naturaleza en Cristo, puedes enfrentar todo eso y no volver a pecar, sino enfrentarlo todo para la gloria de Dios, piadosamente. Entonces, corre a Cristo, porque Cristo es suficiente. En medio del pecado abierto y rebelde de Adán y del pecado también de Eva, en medio de las consecuencias que Dios ha estado decretando, hablando, y los juicios de maldición que también ha estado hablando, ahí vemos un anticipo, ¿verdad? Poderosísimo del Evangelio de Dios en Génesis 3:15. Así que, en medio de todo esto, recuerda a Cristo, corre a Cristo, ve a la cruz de Cristo, porque según 1 Corintios 1, verso 30, Dios por medio de Cristo nos ha dado sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es suficiente para sostenernos y para llevarnos hasta el fin. Y además porque Él nos está haciendo cada vez más parecidos a Él con su palabra. Y si esto es verdad, y claro que es verdad, entonces puedes, en esos momentos, ¿verdad? Cuando estás sufriendo la tentación, tu pecado o consecuencias por tu pecado, en esos momentos puedes atravesar esos lugares tan oscuros y tan adversos pensando como piensa Cristo, hablando como habla Cristo, adorando al Padre como el Hijo adora a Cristo. Gracias a Cristo mismo, a la obra de Dios en nosotros, a que estamos unidos a Cristo. Pero también, si algunos de los que están aquí se han dado cuenta, pues que no has reconocido a Dios en tu vida, le has rechazado, no has querido su palabra, no has querido tampoco vivir su diseño ni su rol, te ha importado poco, ¿verdad? Has abrazado tu pecado y no quieres salir de ahí. Pero te has dado cuenta de tu condición al observar a Adán y Eva, ¿verdad? Y las consecuencias de su pecado. Y el fin que le espera a todo pecador no arrepentido. Si esa es tu condición, también puedes correr rápido a Cristo. Porque si Él quiere salvarte, Él lo va a hacer por medio de la fe en Cristo. No por ningún mérito, obra o sabiduría humana. No, por medio de Cristo y de la obra de Cristo. Porque la Biblia nos enseña en Romanos 5:18, escuchen esto y con esto estamos concluyendo, que así como por la transgresión de uno
de Adán, ¿verdad? Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, y no es de David, ¿verdad? No es de Joaquín, ni siquiera de Adán, es del Dios hombre, ¿verdad? De la misma manera por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero tienes que obedecer el Evangelio, arrepentirte de tus pecados, abandonarlos y creer en Cristo como tu Señor y Salvador y decidir adorarlo exclusivamente a Él. Y esto lo vas a poder hacer si Dios quiere salvarte, si Dios te da vida, si Dios te concede fe. No está en nosotros preguntarnos, ¿será que Dios quiere salvarme? ¿Será que Dios ya me dio fe? No, el llamado para el pecador es arrepiéntete de tus pecados. No pienses si Dios te eligió o no te eligió, eso es prerrogativa de Dios. Piensa que tú tienes que arrepentirte de tus pecados, confesarlos. Piensa que tú tienes que afirmar a Cristo en tu corazón. Piensa que tú debes de pedir que te limpie y que cambie tu vida y te salve. Eso es lo que debes de pensar. Y si lo haces, y claro, Dios quiere salvarte, te va a salvar. Así que, ya sea que seamos personas salvas por pura gracia, o que no hayamos creído todavía en el Evangelio de Dios, de una u otra manera, en una u otra condición, debemos correr siempre a Cristo. Afirmar a Cristo en nuestra mente y corazón. Y de manera muy linda, la Biblia nos enseña que nuestro Dios, amoroso, paciente, misericordioso, que aunque a la vez no tendrá por inocente al culpable, pero que es perdonador y salvador, Él no despreciará a un corazón contrito y humillado. Vamos a orar.